vamos a hacer algo fascinante. Vamos a intentar conocer a la figura histórica de Jesús. ¿Pero cómo? Pues colocándolo justo en su contexto, en el mundo que le tocó vivir, el convulso siglo I. Haremos un recorrido, desde las profecías que anunciaban su llegada hasta los últimos días de su ministerio. Venga, pues vamos al lío. Para entenderlo todo, primero hay que poner las cosas en su sitio, ¿verdad? Así que empezaremos por el escenario. Luego nos meteremos de lleno en la historia de su nacimiento, que tiene tela. Después veremos cómo arranca su misión y terminaremos con su llegada a Jerusalén, que como se sabe fue decisiva. Y es que para entender al personaje es absolutamente clave entender su mundo. Nos vamos a la Judea del siglo I. Imaginemos por un momento la situación. Por un lado, tenemos un imperio romano en la cima de su poder. Y por otro, una de sus provincias, Judea, que está, literalmente, al borde del colapso. Era una auténtica olla a presión, con tensiones sociales, políticas y religiosas a punto de estallar, y todo bajo el puño de hierro de Roma. Y esto no era algo nuevo, ¿eh? El control romano llevaba ya décadas siendo una realidad. Todo empezó allá por el 63 a.C., con la conquista de Pompeyo. Luego Roma fue consolidando su poder poniendo a reyes títere, como el famoso Herodes el Grande. Y finalmente, cuando Herodes murió y su reino se dividió, Roma decidió tomar el control directo, convirtiendo Judea en una provincia más, gobernada por sus propios procuradores. O sea, el control era total. Pero ojo, sería un error pensar que la sociedad judía estaba unida frente a Roma. Para nada, estaba completamente fracturada. Por un lado tenías a los saduceos, la élite rica y sacerdotal que, colaboraba con Roma para no perder sus privilegios. Luego estaban los fariseos, muy centrados en cumplir la ley judía a rajatabla. Otros, como los esenios, se iban al desierto a esperar que Dios interviniera. Y como no, los celotes, que lo tenían claro. La única solución era la lucha armada. Así que, con este panorama, impuestos asfixiantes, opresión constante, ¿qué pasa? Pues que la gente se aferra a la esperanza. Y en ese momento, la gran esperanza era la venida de un Mesías. Esa antigua profecía de un Salvador enviado por Dios para liberar a Israel cobró una fuerza y una urgencia tremendas. Bueno, y con todo este caldo de cultivo llegamos a la historia del nacimiento de Jesús. Y aquí es donde empieza un rompecabezas histórico de lo más interesante. El problema es este. Tenemos dos relatos principales sobre su nacimiento en los evangelios, el de Mateo y el de Lucas. Y la pregunta es, ¿cómo los encajamos? Porque como vamos a ver, reconciliarlos es complicado. Fijaos en las diferencias, que son enormes. Según Mateo, la familia ya vivía en Belén, y lo que marca la historia es la visita de los magos y la persecución de Herodes, que les obliga a huir a Egipto. Pero según Lucas, vivían en Nazaret y viajan a Belén por un censo romano. Y en lugar de magos aparecen pastores. Vamos, que son dos historias muy distintas. Entonces, ¿qué piensan los expertos? Pues a día de hoy, la mayoría de los historiadores creen que la historia del nacimiento en Belén es más bien un añadido teológico. O sea que se incluyó no tanto porque ocurriera así, sino por lo que significaba. ¿Y por qué era tan importante que naciera en Belén? Pues porque había una antigua profecía del profeta Miqueas que decía que el Mesías vendría de Belén, la ciudad del rey David. Así que al decir que Jesús nació allí, los evangelistas estaban lanzando un mensaje potentísimo. Este niño no es uno más, es el heredero del trono de David que todos esperaban. Y aquí hay un punto clave. Más allá de lo que digan los evangelios, ¿tenemos pruebas de que Jesús existió? Pues sí. Su existencia no solo aparece en la Biblia. Historiadores de la época que no eran cristianos, como el judío Flavio Josefo, también escribieron sobre él. Confirman que fue una figura histórica real, conocido como el Cristo para sus seguidores, y que fue ejecutado por los romanos bajo el mandato de Pilato. Esto es fundamental. Muy bien, dejamos atrás los debates sobre su nacimiento y avanzamos en el tiempo. Después de años de los que no sabemos casi nada, la vida pública de Jesús arranca. Y lo hace con un evento que sí tiene una base histórica muy sólida. Resulta que, hacia el año 28, una nueva voz empezó a resonar con fuerza desde el desierto de Judea. Era Juan el Bautista, un personaje fascinante, un predicador asceta que llamaba a todos al arrepentimiento. Estaba, por así decirlo, preparando el terreno. Y aquí llegamos a uno de los hechos sobre su vida con mayor consenso histórico, el bautismo de Jesús por parte de Juan. Es algo en lo que casi todos los académicos, creyentes o no, están de acuerdo. Su misión pública empieza aquí, en el río Jordán. Pero para los evangelistas este momento fue mucho más que un simple ritual. Lo presentan como la experiencia que lo cambió todo. Fue ahí donde, según ellos, sintió la llamada definitiva, donde comprendió su misión de anunciar el reino de Dios y donde se sintió lleno del Espíritu para llevarla a cabo. Fue el punto de partida de todo lo que vendría después. Y con esa convicción, con ese mensaje claro, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed, volvió a su tierra, a Galilea.
Y allí empezó a predicar y a reunir a sus primeros seguidores, gente sencilla, pescadores de la zona. Su ministerio por Galilea dura entre 1 y 3 años según las fuentes. Y después de ese tiempo, Jesús toma una decisión trascendental. Pone rumbo al epicentro de todo, al corazón del poder judío y también del poder romano, Jerusalén. Y su llegada a la ciudad no es para nada discreta. Al contrario, es una puesta en escena total. Entra montado en un burro, cumpliendo deliberadamente una antigua profecía de Zacarías que describía así la llegada del rey mesiánico. Era un gesto cargado de simbolismo. Claro, esto no fue un simple desfile, fue una declaración de intenciones en toda regla, una forma pública de proclamarse Mesías y un desafío directo a las autoridades. Para la gente que lo aclamaba era un momento de euforia, pero para los líderes religiosos y los romanos, aquello era una provocación peligrosísima que podía prender la mecha de una revuelta. Y la tensión sigue subiendo. En la última cena, esa comida final con su círculo más íntimo durante la Pascua, llega a uno de los momentos más dramáticos, el anuncio de que uno de ellos, uno de los suyos, le iba a traicionar. Y es en esa misma cena donde instituye lo que se convertirá en el ritual central de la nueva fe. Coge el pan y el vino de la Pascua y les da un significado completamente nuevo, transformándolos en símbolos de su cuerpo y de su sangre, de su propio sacrificio. La situación era insostenible. Un autoproclamado Mesías en la ciudad más explosiva del imperio, Jerusalén, justo durante la Pascua. Las autoridades ya planeaban su arresto. La confrontación era inevitable. La pregunta es, ¿qué iba a pasar a continuación? El escenario estaba listo para el choque final entre el carpintero de Galilea y el imperio más poderoso que el mundo había conocido.